Voy a lo que voy a presentar también, un pequeño avance hubo del libro que coordinan Nelson Arellano con Cecilia Ibarra. Tomo prestado de ella algunas cosas, pero hago una exposición más grande de todo esto. Bueno, me presento, soy investigador titular, soy Guillermo Guajardo, investigador titular del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el programa de investigación Ciencia y Tecnología. Mis orígenes son históricos, sí, estudié en la Universidad de Chile, pero básicamente me he desempeñado en México como profesor de América Latina. Tengo ahora como 3 preocupaciones históricas: la infraestructura y el transporte, la historia de la empresa pública, básicamente en infraestructura y servicio, y lo que siempre me apasionó fue lo de tecnología e industrialización. Quizá la primera entrada fue más bien por el lado de la historia económica. De hecho, verán alguna pequeña discusión que hago ahí de repente les cargué un poco la tinta en el texto que envié sobre la historia económica, pero la idea es rescatar una serie de evidencias que he investigado tanto para el caso chileno como para el caso mexicano, y releerlas a partir de estos estudios de ciencia, tecnología y sociedad. Y obviamente el trabajo de David Edgerton para mí ha sido inspirador en este sentido, sobre los usos, el mantenimiento. También hay una entrada que es antropológica y arqueológica, que se refiere a la ruina, los estudios sobre la ruina, y otra que es literaria. Onetti, El astillero. Yo creo que siempre dije, bueno, ¿y cómo convertir esto en ciencia? Dijéramos, esta vivencia de la ruina, o de una ruina que no es ruina, de este astillero, esta maestranza, como se le dice en Chile, que está eternamente detenida y que nunca funciona. Y bueno, ya lo otro sería un asunto más personal, que de chico me tocó estar muy cerca de los fierros. Mi papá, al momento del golpe militar, dirigía una empresa que era fabricante de carros y barcos en el sur de Chile. Por lo tanto, el ambiente de junta cadáveres, digamos, del astillero siempre lo tuve presente. Ese mundo ribereño y oxidado. Bueno, eso, incluso la primera vocación fue ser arqueólogo, algo ahí hice de arqueología industrial, en su momento de arqueología histórica. Bueno, escribí algo, porque realmente no son apuntes tan dispersos, tienen una cierta secuencia, y voy a leerlo por respeto al espacio que se me ha brindado, y trataré de ser rápido. Denme un aviso alrededor de a los 35 minutos, no quiero base igual a los 45, y después discutir. Bueno, introducción. Vivimos en un mundo que requiere reparaciones constantes. Aparatos e instalaciones privadas y públicas están sometidas a revisión y son vitales para nuestro traslado y sobrevivencia, como puede ser un avión para garantizar el vuelo, o el vehículo que cubre la última milla en las entregas de paquetería. Especialmente ahora con la pandemia, vivimos en gran parte de las entregas, dijéramos, físicas, que con riesgo hacen una serie de personas a través de pequeños vehículos. Tal como señaló Bruno Latour, nuestra vida cotidiana está compuesta de hechos y máquinas que no se pueden ignorar, y que están en manos de gente que se encarga de su mantenimiento. El mantenimiento, por tanto, nos introduce en la historia del uso en todos los lugares que emplean tecnología. Acertadamente, como señala Edgerton, a diferencia de los lugares más concentrados en donde se innova. Ahí cito lo de David: el mantenimiento ha sido un mundo ignorado en los registros históricos y económicos, y generalmente lo sigue siendo.
a pesar de que el uso y la viabilidad de las tecnologías contemporáneas depende de la observación y revisión cotidiana, siendo la revisión y la reparación una de las más extensas y modernas formas de calificación y expertise técnico. Bueno, de hecho ahora estaba viendo un proyecto que es el de este Hyperloop, que quieren unir el puerto de Hamburgo con el interior de Alemania a través de esto, pero para carga, lo cual está llevando a toda una discusión no solo sobre la construcción de la infraestructura, sino el mantenimiento, porque el error de mantenimiento dentro del tubo es de un tubo que está empujando los contenedores a 500 o 600 kilómetros por hora. Es decir, cualquier pifia, dijéramos, del tubo es un desastre, dijéramos, de miles de millones de dólares. Ahora bien, el mantenimiento sí está en todo caso en algunos autores previos. Desde el punto de vista económico, Albert Hirschman señaló que el mantenimiento pudo cumplir un importante papel en la estrategia de desarrollo económico de América Latina. Eso ya lo dijo en el 58, ya que a su juicio permitiría entrenar a la mano de obra local en industria intensiva en tecnología con habilidades que podían extenderse al resto de la economía. Es lo que decía, no se industrialicen tan rápido, primero aprendan a manejar lo importado. Pero bueno, estas obsesiones soberanistas y sustitutivas fueron más fuertes que eso y después derivó en una serie de problemas de operación, que de hecho la ONUDI en 1970, con la Asociación de Industriales Alemanes, hace una propuesta a América Latina y a África sobre políticas de mantenimiento. Que las políticas de mantenimiento estuvieran dentro de las políticas industriales. Es un documento que sale en 1970 y que lo cito y lo uso bastante en el capítulo que ojalá se publique luego, que coordina Nelson con Cecilia. Un poquito más atrás está la mal traducida teoría del desarrollo económico de Schumpeter. En realidad, en términos castellanos estrictos, es desenvolvimiento económico, en el que él hace una observación en el año 1912. Para Schumpeter, la realidad económica no lleva los métodos técnicos a su conclusión lógica, es decir, que se hacen perfectos tecnológicamente, sino que se subordinan al uso económico. La lógica económica prevalece siempre sobre la tecnológica y en consecuencia vemos a nuestro alrededor, en la vida real, cuerdas defectuosas e inseguras en lugar de cables de acero. Vemos burros, mulas y caballos que son más útiles desde el punto de vista económico que una locomotora. Él más o menos así lo señala. Por lo tanto, termina con una frase que dice: lo mejor desde el punto de vista económico y tecnológico no diverge por necesidad, haciéndolo con frecuencia. Sin embargo, no solamente por ignorancia o indolencia, sino porque los métodos tecnológicamente inferiores pueden adaptarse mejor a las condiciones económicas existentes. Bueno, Schumpeter era siempre un poco ambiguo en esto porque también se lo pone como el teórico de la innovación. Pero él decía que realmente lo que sirve tecnológicamente siempre está subordinado a una lógica económica. Las cosas no son tecnológicamente perfectas por eso, sino que hasta donde llegan de acuerdo al uso económico. Bueno, en ese sentido el mantenimiento es una actividad central del mundo contemporáneo que arranca formalmente con la globalización de la máquina de vapor como proveedor de energía para la minería y el naciente sistema de fábrica, para navegación en canales hasta su proyección internacional con el ferrocarril formalmente desde 1825. Sin embargo, antes existía otro mantenimiento que era muy intensivo, que lo presentó Emanuel Wallerstein con su enfoque sobre las cadenas de bienes, cuando señala que justamente uno de los encadenamientos importantes eran los astilleros que reparaban barcos en el Mediterráneo y en el mar Báltico para el comercio de trigo, ya sea en el siglo XIII o el siglo XIV, en el cual la principal habilidad era el manejo de la madera. De hecho, él señala y que habla de los encadenamientos de los bienes con, no la industrialización, sino con la creación de otro tipo de manufacturas previo o anterior al proceso, a la era industrial. Ahora, la transferencia de la máquina de vapor del hierro también continuó con el motor diésel.
que también creó sus propios requerimientos de instalaciones y personal. Y en general con todo el sistema basado en el motor de combustión interna. Ahora, su transferencia hacia América Latina y el Caribe presentó nuevos desafíos que no se habían dado en los países originarios y que todavía no han logrado comprenderse ni seguirse mucho, a pesar de los estudios que aportan las estadísticas históricas entregadas por la historia económica. Hay una serie de aspectos que son importantes de señalar. Este término que generalmente se habla de la tropicalización, sí, presentó problemas, ya sea desde el Golfo de México, con una extremada humedad, las máquinas que llegaron a Veracruz en la década de 1850. Los testimonios muestran que si no se movían mucho, sufrían un enorme proceso de oxidación. Todavía el acero inoxidable no se aplicaba en esto. Y para echarlas a andar hubo todo un problema de la oxidación, además de los que ya vamos a señalar. O bien los otros problemas que se presentan en zonas extremadamente secas, que sería en el caso del desierto de Atacama, por ejemplo, que también tuvo una serie de microproblemas iniciales que lamentablemente no están registrados, más que algunos indirectamente lo hemos podido registrar. Bueno, para Nelson, que es de Valparaíso, ahí queda todavía alrededor del estero Marga Marga los restos del primer trazo de lo que fue el ferrocarril Santiago-Valparaíso, que fue un serio problema de mantenimiento de las locomotoras, porque tenía un giro muy grande y eso llevó a que los maquinistas escoceses se les ocurriera una forma de lubricar el tren, que era aplicarle agua en las curvas. Bueno, ese tipo de adaptaciones, dijéramos, también se encuentran con el motor. Al compararse evidentemente las trayectorias con países desarrollados, es indudable que se llega a un resultado ya entregado por análisis menos formales que los que están surgiendo, sobre la debilidad, atraso y falta de eficiencia de la región, quedando de manera conjetural las explicaciones no cuantitativas, pero que pueden encontrarse en otros tipos de historias, como son las relaciones entre sociedad y tecnología, que se estructuran en torno al uso y las prácticas cotidianas, en lugares lejanos del centro de producción. Al respecto, en el presente ensayo nos interesa analizar los aprendizajes técnicos, manuales e industriales dados en los ferrocarriles de Chile entre las décadas de 1850 a 1920 en la conducción y en el mantenimiento de los equipos rodantes como locomotores y material remolcado. El ferrocarril desde su instalación necesitó de capacidades para sostener una cotidiana revisión en los talleres de mantenimiento, para lo cual se debieron implementar trabajos de forja, fundición, corte de metales y de herrería, para fabricar repuestos y sostener bienes importados desde miles de kilómetros, logrando así salvar la lejanía con un centro industrial. Bueno, recientemente hay un trabajo sobre el mantenimiento que salió en un libro de historia urbana, que es sobre el mantenimiento de las vías en América Latina, que es otra dimensión de la cual yo no me preocupo mucho, pero hay un doctor joven, Maximiliano Velázquez, de Argentina, que hace un paneo de todo esto, de todos los distintos tipos de anchos, los tipos de materiales que había, que está en un libro que salió ahora en Teseo, que lo coordina Dan Zunino. Bueno, en el periodo de análisis se inicia con la primera línea, que fue tanto casi simultánea, la de Minera como la de Santiago Valparaíso, 1851, 1852 la de Valparaíso, y termina con el inicio formal de la electrificación en esa línea que era la más importante, y el inicio paulatino del avance del automotor en las carreteras. Quizás un inicio muy formal, porque debo decirle una cosa, la calderería en Chile y el uso de las locomotoras se extendió hasta la década de 1980, que es cuando se cierran las minas de carbón. Tuvo uso comercial la energía del vapor hasta 1984. Lo único que yo hago un corte ahí porque me permite eso, iniciar un diálogo con la historia de la industrialización. Y nos interesa particularmente el sistema que fue el más predominante, que fue el de ferrocarriles del Estado, que se empieza a constituir en 1884.
Planteamos que la revisión, mantenimiento y reparación ferroviaria precedió en escala y complejidad a la industrialización sustitutiva de importaciones, cuyo inicio formal se dio por los choques externos como la Primera Guerra Mundial y la Depresión de 1929. Los estudios históricos han indicado que antes de esa fecha hubo establecimientos privados de gran escala, pero que hacia 1900 los ferrocarriles superaban en escala y tamaño de instalaciones a muchas industrias, caldererías, fábricas de pasta y fundiciones que usaban energía del vapor, y sus trabajadores empuñaban quizás las mismas herramientas. Pero en el caso ferroviario, como lo vamos a señalar, no empuñaban las herramientas para fabricar, empuñaban las mismas herramientas para darle mantenimiento. Su aporte central es comprender los procesos de transferencia tecnológica, aprendizaje, creatividad y difusión global del industrialismo, implicadas en la rutina de servicios técnicos en Chile, no en la industrialización formal. Bueno, una tesis más arriesgada de esto, con un poco una cierta pelea con los historiadores económicos, que realmente este es otro tipo de industrialización. Es una industrialización no a través de la fabricación de bienes, sino a través del mantenimiento de bienes. Lo cual no me interesa cambiar las cronologías, pero me parece que es un cuestionamiento un poco importante a la idea de que lo útil siempre son la fabricación de cosas nuevas. En realidad, el sector industrial en Chile tenía que pelear contra gente que le robaban la mano de obra, hacia 1890, 1900. Los ferrocarriles y el sector militar. Los militares en Chile, en el caso de la Marina, era un sector que por la carrera de armamentos con Argentina se moderniza muy rápidamente y casi queda al mismo nivel que el sector ferroviario. Otro tema era la mecánica en el salitre, que eso lo conoce mucho mejor Nelson, que sí había una demanda por calderería, pero no era tan intensiva como estos dos sectores. Entonces, y la industrialización quedó apretada entre esos dos, entre los ferrocarriles y la marina. Ambos se van estatizando a lo largo del siglo XIX y siglo XX. Obviamente la marina es una repartición pública. El texto tiene el carácter de apuntes, en borrador, como inicio de la redacción de un libro que recogerá resultados de evidencia y bases de datos de investigaciones llevadas a cabo por el autor en las últimas 2 décadas sobre el tema en Chile, tanto en Chile como en México. Se presentan las evidencias sobre la maquinaria y sus usos en la historia, así como un debate con la historia económica. Se sintetiza la trayectoria de aprendizaje técnico en la conducción de locomotoras y en la mecánica de revisión y reparación. Bueno, aquí pasa otra sección que se llama lo prosaico de la novedad, y señalo que, tal como lo destacan recientemente Ciccarelli, Giuntini y Grute, la expansión del ferrocarril durante el siglo XIX generó una demanda de productos de metalurgia e ingeniería que creó miles de nuevos empleos relacionados con las nuevas construcciones y el mantenimiento, tanto de la red como del material rodante y de vapor. Pero el funcionamiento de las nuevas máquinas los hizo más dependientes de las habilidades prácticas de forja y fundición de las aptitudes mecánicas en la construcción y mantenimiento de máquinas. Bueno, aquí hay un debate si hablar de habilidades tradicionales o modernas. Es decir, el mantenimiento es una actividad que se sostiene, en este caso, sobre habilidades antiguas, artesanales. Quizá ahí un poco vendría el debate con Latour en ese libro que tiene que nunca fuimos modernos, dijéramos, que gran parte de lo que consideramos cosas modernas se sostiene en una serie de continuidades artesanales. Y además que surgió dentro de los ferrocarriles un tema industrial poco tratado, que ha sido el de la internalización industrial. Esa internalización había sido característica de sectores intensivos en el maquinismo, como la textil, que incluso producían sus propias máquinas. Lo cual eso después de 1820, 1830, pasa a ser un sector de maquinaria que provee a la industria textil, pero la industria textil en su momento en Inglaterra hacía sus propias máquinas y reparaba sus propias máquinas. Pero en el ferrocarril surgió esto. Este proceso de construir sus propias maquinarias se mantuvo en muchos casos. Así está en el clásico trabajo de historiador británico Saul, de 1967, que muestra
que los talleres ferroviarios de mantenimiento en Gran Bretaña tenían más trabajadores que la industria formal de maquinaria en Inglaterra, que se dedicaba a la exportación. Eso hacia 1914. En el taller de mantenimiento confluía el mundo de los servicios con el mundo de la industria, pero no para producir de manera seriada, que llevaba a cabo un trabajo más prosaico pero fundamental: reparar lo ya fabricado para evitar explosiones, rupturas y desgastes críticos y garantizar la seguridad del negocio. Para eso contaba con una configuración híbrida, en donde confluían el mundo industrial, como señalamos, como en los servicios. El industrial porque sus instalaciones no difieren de las de una empresa de construcción y comparten con la industria los métodos, técnicas y modos de producción. Y el ferroviario porque, a diferencia de una empresa de construcción de locomotora o material remolcado, están dirigidos por una compañía cuya línea de negocio no es la fabricación, sino la explotación de una red de ferrocarriles. Bueno, esta es una afirmación de un historiador del patrimonio ferroviario, que es Luis Lalana Soto, que ha hecho en España bastantes investigaciones sobre los talleres, y que justamente él plantea que, sobre todo a la hora de declarar los patrimonios, siempre los talleres lo declaran como patrimonio industrial, pero dice, no, es otro tipo de patrimonio. No es industria, dijeron. Lo mismo digo yo con el caso de San Bernardo. San Bernardo nunca fue una industria, fue un gran taller de reparación. El tercer apartado que tienen estos apuntes se llama Maquinaria y Capital Humano en Chile, el take-off que no fue. Como señalamos, fueron parte del primer maquinismo. Vuelvo a indicar lo que dice David. Los ferrocarriles llegaron a estar hacia 1914 en casi todas partes del mundo. Se alcanzan cerca de 1.100.000 kilómetros de extensión todos los ferrocarriles en 1913. El número más grande, 410.000 kilómetros, estaba justamente en Estados Unidos. Ahora, todo esto generó una economía política, dijéramos, del progreso técnico. Se sobreestimó sobre todo su contribución al crecimiento económico y al desarrollo, siendo el caso más claro el libro de Walt Whitman Rostow sobre las etapas del crecimiento económico. Las etapas del desarrollo, para quien la introducción del ferrocarril fue un poderoso iniciador del despegue o del take-off, visión que fue cuestionada por los cliométricos a partir de Vogel en 1964, quienes le otorgaron en las medidas que sacaban sobre los ahorros sociales una menor contribución al crecimiento de la economía de los Estados Unidos y considerar que había medios alternativos. Bueno, la crítica a Vogel fundamentalmente es que él se volcó sobre la parte del este de Estados Unidos, que estaba mejor dotada de ríos, de canales, de medios alternativos al ferrocarril, pero en el interior el asunto fue distinto. Ahora, recientemente en el Jeremy Attack, que es un historiador económico estadounidense, dice que esto se matiza y que la contribución del ferrocarril hay que matizarla, pero fue muy importante. Tuvo un papel mayor en las dimensiones de crecimiento y desarrollo, remodeló los flujos comerciales durante más de un siglo, jugó un papel relevante en la especialización inter e intrarregional, promovió las economías de escala y las economías de aglomeración. En particular, una vez abierta la explotación comercial, necesitó un personal estable, creando nuevas relaciones laborales con el seguimiento y monitoreo de una fuerza laboral geográficamente dispersa. Básicamente aquí hay otro debate que indirectamente lo trato, pero no me he metido mucho, que es la complementariedad entre capital físico y capital humano, por el cambio tecnológico, que es meterse un poco en la teoría sobre capital humano de Gary Becker y Schultz, básicamente. Hay contribuciones sobre capital humano, pero la utilizo básicamente como un marco de referencia para lo que me interesa. Ahora bien, las economías latinoamericanas se difunde el ferrocarril, pero de una manera muy lenta y muy tardía, dijéramos. Demora casi 50 años el ciclo en iniciarse, y su expansión va a durar alrededor hacia 1929-1930.
Ahora, aquí viene un tema justamente que ya empieza a tocar el mantenimiento. Las redes obviamente no alcanzan la escala de Europa ni la escala estadounidense, pero se tienen que instalar en medios que tenían fuerte analfabetismo. Digamos, el desarrollo de capital humano era muy débil. Pero estas economías se las arreglaron de algún modo para implementar esto. La chilena se caracterizó mucho en eso, porque a pesar de tener niveles de analfabetismo bastante fuertes, recordemos que hasta 1907 casi el 50% de la población mayor de 15 años en Chile era analfabeta. Sí, pero para 1907 el ciclo ya de economía exportadora ya se había desarrollado. Por lo tanto, en el caso chileno se crea una economía exportadora que es muy intensiva en el uso de transporte hacia la costa, que se va mecanizando de norte a sur y que además se va integrando el país teniendo estas condiciones sociales para recibir esta maquinaria que venía de medios con tradiciones artesanales, un mayor nivel de alfabetización y qué decir de todo el sistema de formación técnica. Ahora, hay varios estudios que yo cito ahí, de Educoin, Tafunel, que muestran que efectivamente en el caso chileno fue uno de los casos que absorbió mayor cantidad de maquinaria en el siglo XIX, de 1870 a 1930, aparece como un nivel alto, dijéramos. Y sobre todo en el trabajo de Tafunel aparece que además fue un muy buen comprador, junto con Cuba, de material de transporte, además de los grandes que fueron Brasil y Argentina. Eso están un poco citados ahí, no quiero entrar un poco más en eso. Pero aquí viene nuevamente que muchos de estos estudios se refieren mucho a países desarrollados y obviamente en cualquier comparación aparecemos por atrás, por abajo, fuera de todos los índices de formación de capital, de que no llegamos a eso. Con el agravante de que además no logramos encadenar industrialización con materias primas. Eso ya está demostrado por la historia económica que se vuelca más sobre un análisis de estadística histórica. Entonces aquí vienen otras preguntas, dijéramos. Bueno, el efecto industrial se ha tratado de establecer como la producción local ligada a la exportación de materias primas y a la producción de nuevos bienes. Quizás tomando el caso de los países escandinavos. Sin embargo, entrando en el aprendizaje técnico e industrial en los ferrocarriles, ello estuvo estrechamente ligado, en general para todos los sectores que usaban tecnología, a la capacidad básica de poder operar y brindar mantenimiento cotidiano a los equipos importados y más tarde quizás dar el paso a la fabricación local. Esto último puede ser un muy buen indicador de cómo sociedades no industriales, el capital, en ese tipo de sociedad, el capital extranjero articuló mecanismos de vinculación con corrientes globales de transferencia y movilidad tecnológica. Sin embargo, la poca consideración histórica por lo reparado frente a lo nuevo, como lo indicó Edgerton, ha hecho que estas actividades no se registran en las estadísticas, por lo que al llevarse a cabo un análisis formal no aparece su huella. O sencillamente se afirma que no existe y que lo poco que se registra es testimonial. Bueno, y aquí es donde viene un poco lo central de la contribución mía. Yo presenté bajo otro enfoque entre 1998 y el 2011 resultados sobre la producción de equipo ferroviario en Chile, que se llevaba a cabo por una industria que no era formal, que era el de los talleres ferroviarios. En el caso chileno, aquí viene una cosa muy interesante que es de tipo lingüístico, digamos. En el caso chileno está extendido el término maestranza, que no se usa en otros lados. Aquí se le habla de taller, se asemeja quizá al término británico, pero también que se usaba en Bélgica, del arsenal. Es decir, hay una antigüedad. En el arsenal se arreglaban los cañones, se reparaban las ruedas, todo el arnés, y de ahí salía a la batalla. También lo he encontrado que está en literatura que se refiere a la India, también aparece el arsenal, también belga, y en algunos casos en Inglaterra.
Pero el término es un término castellano que viene del origen de los toros. Es decir, que es el lugar donde están los maestros, los que maestrean el toro, los que lo domestican, lo preparan y lo lanzan al ruedo. Y por eso yo cuando llegué a México les hablaba a la maestranza y me decían, no, vamos a ver los toros, viejo, porque no. ¿Qué es? ¿Cómo que en una maestranza se refiere a los fierros? No, la maestranza es, bueno, la maestranza en el toreo mexicano no es la maestranza de Sevilla, dijéramos. Es el lugar más de atrás del rodeo, donde los maestros de los toros, que son otros personajes, los preparan, los lanzan al ruedo. No de mucho, sobre todo para los que venimos de ese país con ese antecedente irlandés que no le gustaban los toros, ver por primera vez los toros y la maestranza es un poco impresionante, dije. No muy de mi agrado, dije. Bueno, en el caso de lo que yo descubrí, entre 1859 a 1924, en Chile se fabricaron 7.600 vehículos, que incluyen 7.096 carros y 175 locomotoras, no una o dos, 175. Esto es importante. Lo que más se hacía eran carros, ya sea planos o caja. Lo más simple que se puede hacer. El resto era reuso, que se utilizaba fierro viejo, cosas chocadas, las volvían a pulir. Estoy hablando ya para 1864 que hacían partidas de esto. Tiene que ver mucho con la exportación de granos. Hay una tremenda demanda por carros. Cuando viene la exportación fuerte hacia 1865-68, que afecta mucho la línea del sur, sobre todo Santiago-Valparaíso, y empiezan a fabricar vagones para cargar trigo en la maestranza de Barón, en Valparaíso. Entonces es interesante, sería una especie de eslabonamiento hirschmaniano a partir de la producción de materias primas, en este caso del trigo. Pero bueno, se construyeron, es mucho mayor que la detectada o que la supuesta en ciertas fuentes secundarias que todavía se siguen citando, porfiadamente. Y además hice lo mismo para el caso mexicano, en que logré establecer una producción entre 1899 hasta 1950, que es previa a la gran industria de vagones. México es uno de los grandes productores de vagones en América del Norte. Sí, produce sobre todo vagones de petróleo, vagones para exportar automóviles, y se integró más todavía con la privatización que abarca en estos momentos el sistema ferroviario, va a quedar conectado prácticamente bajo una sola propiedad hasta Canadá. Sí, los enlabonamientos demoraron siglos en ese caso. Ahora, sí tenemos que ser autocríticos en términos que algunos autores han destacado que esta información era importante para la historia económica, pero yo la presenté en quinquenios, no presenté toda la serie. Y eso porque tenía ciertas reticencias a esto y finalmente logré cerrar toda esta base de datos para ambos países hacia el año 2006 con un proyecto del CONACYT, sin que afortunadamente cambiara mucho. Es decir, lo que prácticamente presenté en el 98, en el año 2000. En el 98 es un artículo que está en el trimestre económico. Es decir, se puede descargar y buscar fácilmente. Pero le puse nuevas evidencias para un viejo debate sobre la vinculación entre sector exportador y ferrocarril. Y ya no me voy a pelear, si no lo citaron, no lo citaron, y así ocurre nomás. Más bien lo que me permite hacer otro tipo de historia. En todo caso, voy a presentarlo, la serie. Yo estoy trabajando con un alumno que es obsesivo con eso de la serie de datos, los estadísticos, y espero que alguna vez lo vuelvan a leer. Entonces, la cuarta sección se llama Rompiendo la compactación de las cajas negras. Una herramienta útil para leer de manera distinta estos datos se encuentra en las realidades más contemporáneas como las estudiadas por Sebastián Ureta o Tironi sobre la relación entre reparación e innovación en el transporte urbano.
Y aquí espero que esté Sebastián, pero le agradezco que me envió un artículo muy bueno, excelente, que se los recomiendo leer, que está en Estudio Atacameño, que es el estudio de 3 antropólogos sobre la introducción y el uso del camión en la puna atacameña entre Chile, Argentina y Bolivia. Si bien es un vehículo que queda individualizado, el mestizaje del vehículo, del camión, en este caso el camión de carga, es fascinante porque corresponde más o menos a las trayectorias que se pueden detectar en el caso ferroviario. Claro, en el caso ferroviario es un sistema, en este caso son individuos y un artefacto que se va primero siguiendo la ruta de las llamas, la ruta de las mulas, y que después logran hacer su propio camino. Me parece que es trasladable mucho del análisis antropológico a este proceso de aprendizaje. Bueno, obviamente Ureta y Tironi desarrollaron este planteamiento de Latour de abrir las cajas negras, es decir, de comprender los hechos y de las máquinas cuyo cierre y destino queda en manos de sus usuarios, lo cual corresponde totalmente a los procesos de revisión y mantenimiento ferroviario, que históricamente ha sido un constante abrir y cerrar cajas negras, como locomotoras y vagones. Hay que romper su compactación de fábrica, desarmar las partes y componentes y volver a armarlo y lanzarlo a la vía, lo cual se lleva a cabo en instalaciones de carácter industrial especializado de un carácter, como señalamos, no manufacturero. Ahora, un aspecto evidente en este periodo histórico que analizo es que tecnológica y laboralmente solo era viable el mantenimiento mecánico para absorber la tecnología en el sentido estrictamente indicado por Hirschman. Y luego lograr una producción local de unos pocos bienes en un contexto en donde era difícil operar. Un indicador de esto serían los accidentes, por ejemplo. Los accidentes indican aprendizaje, pero también falla en cómo se va construyendo esto. A mí me toca hacer un proyecto que ahora estoy sobre el caso de la tecnología del petróleo en México, hace 20 años. Y lo que encontré fue una cantidad de fallas espantosas, al punto que todo lo que se sustituía en México era cuestionado fuertemente por los ingenieros petroleros, porque el proceso de aprendizaje de metalurgia era muy complicado. Pero bueno, había una obsesión sustitutiva que llevaba a esto. Este otro trabajo que también lo estoy desempolvando. Y el otro sería construir máquinas localmente. Ahora, una cosa es el bien completo. Hay algunas series más modestas, más obsesivas de registrar, que son la fabricación de repuestos. Algo de eso tengo. Así que hubo algunos bienes, este es el bien final. Otro es que sí se lograron hacer cosas. Una de las cosas más importantes eran los cilindros de las locomotoras. Otro eran los ejes, que requerían cierto nivel de forja y fuego, uso de templado, que era otra técnica complicada. Algo de eso se logra hacer, incluso en el 1917, en plena Primera Guerra, hay varios contratos que son para hacer solamente partes, que los lanza Ferrocarriles del Estado, y Ferrocarriles después agarra todas esas piezas en las maestrancias y los arma los vehículos. Entonces hay una cosa que para nosotros sería obvia, la única forma de aprender era eso, reparar lo importado. Es decir, Hirschman en ese sentido es claro que esa era la vía, y fue la vía históricamente. Ahora, aquí hay varias explicaciones que no quiero explayarme, pero una era las políticas de compra. El Estado tiende a comprar un poco menos, pero a incentivar también la fabricación local. De hecho, hay un hecho extraordinario, que este ferrocarril británico, el de Antofagasta a Bolivia, que prácticamente no hace nada en Chile. Es un ferrocarril de enclave. Pero lo que tiene es una capacidad altísima de reparación y mantenimiento, que le permite reusar el material por décadas, dijeron. En el caso de los ferrocarriles del centro de Chile, más bien hay una tendencia a fabricar, lo cual es otro debate que no voy a entrar, pero podemos en las preguntas quizás analizar lo que son los modelos de internalización. El modelo del taller internalizado, que un poco lo señala Nathan Rosenberg en los 60, y un historiador de la industria, que es
John Key Brown en Estados Unidos, que encuentra lo mismo, en localidades muy lejanas hacia el oeste de Estados Unidos, que estaban lejos de los grandes centros industriales, se britanizan, como dice él, porque empiezan a tener esta capacidad local de hacer sus bienes. Bueno, otro tema asociado a esto se refiere al uso de las energías. En el caso latinoamericano, no consumió mucho carbón. Durante la era del carbón toda la región consumió no más del 20% de las energías totales eran carbón. Otro empezó que era abundante en petróleo, se empezó a usar el petróleo. De hecho, estudié otro fenómeno interesante que es la transición del carbón, en el caso de las locomotoras mexicanas, al petróleo, o como se le llama acá, chapopote. Cuando ya se descubren grandes yacimientos petroleros, dejan el carbón a un lado y empiezan a usar petróleo. Y cuando viene la revolución y esas locomotoras quedan en manos de los campesinos, sobre todo de Zapata, las locomotoras las arreglan para que consuman leña. Y cuando dejan de consumir, el bando campesino es derrotado, las rearman para consumir petróleo. Otro artículo delicioso que también debería sacar, enchilado en este caso, en el caso mexicano. Aquí, bueno, entro en una controversia un poco que otros colegas me dijeron que era un poco inútil de volver a ratificar este problema del atraso latinoamericano, que yo creo que es algo ya establecido, dijéramos. Yo creo que no hay problema, ya podemos trabajar tranquilos. Los historiadores económicos ya nos dijeron que funcionaba así el asunto. Y bueno, y el otro es el tema de la leña. Estaba viendo unos datos antes de esto. En México el 25% de las cocinas de los hogares mexicanos cocinan con leña todavía. Y eso también es un patrón que es bastante extendido en la África subsahariana. Es decir, América Latina usó bastante más la leña. Hay ferrocarriles brasileños que se usó bastante la leña en el siglo XX. Les cuento este otro caso, que fue el caso de la Revolución, que se usó leña porque se cortó el vínculo con el petróleo y con el carbón en el norte, que controlaban más bien los villistas, dijéramos, Pancho Villa y el ejército de Carranza. Bueno, y entonces aquí viene la sección 5, en la cual ya, bueno, un poco viene lo central, que se llama la pertinencia de interrogarse por los métodos tecnológicamente inferiores. El problema es que se llega a un punto en donde al no existir una base estadística, sencillamente no hay explicaciones sobre la falta de lo óptimo, y cuando se compara con magnitud desarrollada, no hay industria ni eficiencia, ni aprendizajes significativos. Pero la realidad histórica está ahí, en los usos que podemos documentar. Tengo aquí dos preguntas, digamos. ¿Cómo pudo Chile arreglárselas para estructurar una economía primaria exportadora altamente intensiva en mecanización y tener una inserción global sin disponer de tradiciones artesanales en la mecánica, ni una fuerza laboral calificada en las nuevas tecnologías? ¿Quiénes se encargaron y cómo lo hicieron? La respuesta puede estar a aceptar algo distinto, digamos. Que esto funcionó así, con bajos niveles. Y eso lo podemos ver en el espacio siguiente. Por lo tanto, lo anterior cambia la mirada hacia los usos no óptimos, como la realidad que llamó la atención de Schumpeter, en el sentido que los métodos tecnológicamente inferiores pueden adaptarse mejor a las condiciones económicas existentes. Una logística que usa locomotoras, vagones, mulas, e incluso, como en el caso chileno en el norte, hasta balsas inflables para llevar el salitre hacia 1895, era toda una cadena logística que utilizaba distintos medios modernos: telégrafo, rieles, mulas, gente que cargaba a hombro, y otros que lo cargaban no en lanchas, sino en balsas inflables que se venían usando de tiempos precolombinos. Eso está documentado, dijeron. Incluso tenían tarifas, todo esto, lo cual también se repite en el caso del artículo que me mandó Sebastián Ureta, en el caso del norte de Chile, hasta la década de 1980, 70. Hay una serie de usos y costumbres del mundo indígena que se acoplan con el camión.
Bueno, aquí viene una discusión sobre la formación de capital humano. Hay algunas cifras que han salido interesantes ya. Bueno, el nivel era muy bajo. Realmente los niveles de analfabetismo en el caso chileno eran más del 50%, es decir, 60, 70% a inicio de la República, lo cual es casi medieval, porque estaba leyendo un libro de viejo historiador económico Iván Berendt sobre la alfabetización en Inglaterra, y en 1660 más allá del 50% sabía leer, lo cual los niveles latinoamericanos son bajísimos. Incluso México, que se convierte en un gran exportador de petróleo y tiene una relación muy fuerte con Estados Unidos, recién en 1960 la población mayor de 10 años pasa, más del 60% pasa a ser alfabetizada. Es decir, todas estas inversiones, todo este mundo de inversiones y de tecnología se sostiene en esos niveles. Y los años de educación formal también se suplen con el trabajo. Yo aquí, ya entrando en la parte de chilena que se llama Aprendiendo a Conducir y Limpiar, eso hago una síntesis, encuentro que en los casos que yo estudio, casi todo el personal se formó técnicamente en la marcha, dijéramos, en el trabajo mismo. Y eso coincide con un estudio que sacaron de estadística histórica del 2018, que calculan Díaz, Wagner y otros historiadores, otros economistas, lo que le llaman escolaridad alternativa, que sacan un índice de acuerdo a los años que trabajaba la gente y cómo la gente se iba escolarizando. Bueno, el nivel es bajísimo. En 1851, cuando empieza la era ferroviaria, era de 3.17 años de escolaridad alternativa. Y era un año de escolaridad prácticamente la real. Y cuando termina el ciclo ferroviario, es en 1920 es de 6.11. Todavía era la escolaridad formal era de 2 años, y en el caso de la alternativa era de 6. Ahora no crean que esto fue muy fácil de superar. En 1999 la escolaridad formal era de 10 años, y todavía le calculan que la alternativa, la que se hace en el trabajo, era de 12. Si más o menos se emparejan en ese momento. Entonces hay bases estadísticas para decir, bueno, realmente gran parte de la fuerza laboral chilena se formó en el trabajo mismo, en este término local que le llaman ñeque, a puro ñeque. A puro ñeque, eso es otra categoría científica que habría que ponerle. El ñequismo del capital humano. Bueno, la vía chilena yo le llamo grupos de eficiencia. Una de las formas, ahí pongo una tabla, realmente los empleos que tienen que ver oficios mecánicos en Chile eran bajísimos. Es decir, si uno se mete dentro de las estadísticas de todo el personal que se empleaba en el transporte, incluyendo las carretas, todos los barcos, todo, los ferrocarriles no eran muy grandes, eran no más del 5%. Pero concentraban gran parte de los oficios técnicos manuales chilenos. ¿Sí? Incluso en oficios que yo he determinado 10 oficios hacia 1895, 16.500, prácticamente los ferrocarriles por sí solos absorbían 5.000. Es decir, gran parte de todos los oficios metalmecánicos iban para allá. Bueno, yo encontré sintéticamente entre 1850 y 1920 4 formas de formación. La primera era un núcleo básico de trabajadores inmigrantes calificados. La segunda era capacitar en la actividad misma los peones, que era la mayoría. 80, 90% en algunos momentos lo hemos determinado. Contratar a los pocos artesanos que se formaban en la Escuela de Artes y Oficios, creada en 1849, o bien, a partir de 1890, disputarle la mano de obra a los ferrocarriles locales o actividades mecanizadas, lo cual podía extenderse a la Marina de Guerra, que desde 1880
incrementó el uso de máquinas de vapor y todo el aparataje técnico en los barcos. Ahí, bueno, hago unas trayectorias. De hecho, encontré unas memorias de un caminero que era analfabeta en San Bernardo en 1857 y que se mete con un programa, dijéramos, de estímulo o primas que le daban a los maquinistas escoceses de formar fogoneros. Y este señor salta del campo, es decir, el tránsito perfecto. Se alfabetiza, salta al campo a la locomotora y termina siendo maquinista. 1857, en 1899 escribe sus memorias. También me hice ahí de una base de datos de memorias y relatos del siglo XIX. Algunos los encontré en pequeños libros, otros en periódicos. Todos muestran lo mismo. Incluso el mejor evento de aprendizaje era un descarrilamiento. Prácticamente se llevaban a todos los aprendices y les decían, aquí estas son las piezas. Entonces ver la máquina destrozada y volver ellos a armarla era otra forma de aprendizaje. Es frecuente eso. Bueno, de ahí yo hago una síntesis que después podemos desarrollar un poco más para ir terminando, en que parte de lo que le llaman la escuela, yo le llamo las escuelas de empresa, que se crean a partir de 1884. Hay varios análisis de los ingenieros, que una de las cosas que le llama, generalmente ingenieros belgas y alemanes, más que británicos. Los británicos no se metían mucho a opinar en esto, es bastante, se meten más bien, los contratan para operar, pero los mayores opinantes siempre fueron los belgas y los franceses, dijeron, que los contrataban como asesores. Y ellos encuentran una serie de cosas interesantes en toda la crítica que hacen. La cantidad de polvo, el problema de la suciedad de los talleres, el analfabetismo de los trabajadores, pero este aprendizaje sobre la marcha, que no son tan incompetentes, dijéramos, a pesar de todos esos problemas, y que medianamente las soluciones que dan son de tipo organizacional. Lo cual me ha llevado a estudiar otro campo, que es de la organización industrial. Un campo fuerte para mejorar la eficiencia era ordenar las tareas. De eso ocurrió en el caso mexicano durante la Segunda Guerra, cuando México se integró al esfuerzo de guerra de los aliados, y lo que hace es que admite una misión americana, que se llama, que es una misión de ingenieros estadounidenses, que lo que se asegura en el despacho semanal de más de 3.000 carros con materias primas estratégicas para la guerra. Y para eso lo único que introducen es una reorganización de acuerdo a las capacidades que hay. No reemplazan a nadie, sino que los reorganizan, dijéramos. Es una especie de Fordismo inverso, y arman ciertas líneas tayloristas, dijéramos, en los talleres y en las mismas locomotoras. No se traen ningún inmigrante a nada, y básicamente es un trabajo de ingeniero y de gente práctica. Bueno, aquí se toma una decisión en 1914, que es la de crear escuelas dentro de la misma empresa de Ferrocarriles del Estado, que ya empieza a ser la más importante empresa ferroviaria de Chile, tener una relación orgánica ya con la Escuela de Arte y Oficio, así que los egresados pueden trabajar y hacer práctica en la empresa. Y el otro es la actitud que toman los sindicatos, que sería la de formar sus propias escuelas. Incluso en 1920, por iniciativa de los mismos sindicatos, se forma la Universidad Ferroviaria. Una cosa que habría que dedicarle bastante trabajo. Y en 1935 la Universidad Ferroviaria pasa a ser parte de la orgánica ya como instituto técnico de la empresa de los ferrocarriles del Estado. Ahora esta trayectoria es muy distinta, con esto cierro, al caso mexicano, en que más bien en la revolución lo que produce es una reacción xenófoba contra los trabajadores calificados, y terminan yéndose. Se van los canadienses, los estadounidenses y algo los británicos. Y viene una nacionalización de los puestos de trabajo que es bastante desastrosa, porque está acompañada de una desorganización, dijéramos, de la empresa.
Ahora, ya con esto cierro y solamente pensaba, hice un apunte, de ver todo esto no desde el punto de vista industrial. Ahí un poco una relectura de Marx sobre el modo de tráfico que le llama él. A fin de cuentas, esto no es industria, es mover bienes y personas. No de la mejor manera, porque hay muchos márgenes de tolerancia en esto. Es distinto a la aviación. Un perno mal puesto, un perno desgastado, ya se sabe, se viene abajo la vida. No hay caso. Es decir, el nivel de compresión no se puede leer esto con las tecnologías actuales. Entonces, una es rescatar esto como para otra relectura de lo que se llama historia industrial, que sería la historia del aprendizaje técnico a través de los servicios, y otra es ver esto más bien como una cadena realmente estrictamente logística, que lo importante es el movimiento de bienes y personas, que es lo que aparece. Tampoco no hay que leerse todos los volúmenes de Marx, aparece en el librito más simple, que es el Manifiesto Comunista, en el cual él habla del modo de tráfico, que una de las cosas que tiene el capitalismo es, en el caso del ferrocarril, es que está creando un modo de tráfico nuevo, que combina muchas cosas. Y quizá eso fue lo que vio también Schumpeter, que puso viendo la misma realidad austríaca. Lo más eficiente son las mulas comparado con los ferrocarriles. Hay un historiador de la logística, la Universidad de Kassel, creo, que reconstruye esto. Tiene un libro, Reinhard Bahrenkamp, en que reconstruye el paso del ferrocarril al camión en la República de Weimar, y él nota que también lo mismo que dice David con los ferrocarriles británicos, que en la década del 30 tenían más caballos que locomotoras y pocos vehículos. De hecho, también en Francia, dijéramos, las plataformas arrastradas por caballos percherones, hay fotos de la década de los 50, que están sacando mercadería desde las estaciones de París, dijéramos. Claro, después destruyen los franceses, por esa locura modernista arquitectónica que tienen, destruyen el mercado central de París, pero hasta el mercado central de París, hasta los 60, algunos bienes llegaban en carretas, más que en camionetas. Bueno, esos son mis apuntes. Aquí están, no utilicé ningún medio digital, puros papelitos. Así que quedo abierto a preguntas y comentarios que anotaré. Muy bien, muy bien. Gracias, Muchas gracias. Muchas gracias a propósito de la técnica, ¿no? Y de los papeles, que no son reemplazables. Entonces comenzamos, bueno, tengo muchas cosas que preguntar y también que discutir, seguramente, como todas. Comenzamos viendo alguna mano alzada, como Diego, por favor. Y después van ustedes, digamos, diciendo que quieren preguntar o algo así, ¿no? Diego. Al menos uso lápiz de mina. Hola. Bueno, muchas gracias por la presentación, la verdad muy interesante. Yo quería hacer una pregunta porque yo he encontrado algunas cosas, no directamente desde la maestranza, pero que se asocian a la maestranza. Por ejemplo, alguna vez en los archivos de bomberos encontré una máquina alemana que compran los bomberos, una bomba que viene con un estanque incorporado metálico, llega al puerto y cuando llega a la compañía de bomberos, los bomberos dicen, bueno, pero esta máquina muy última tecnología y todo, pero no sirve porque cuando va en el plano se entierra porque es muy pesada y pues ni olvídense de subirla a los cerros. Y entonces dicen, bueno, mandémosla a la maestranza y ahí la arreglan y la cambian, porque la otra era devolverla a Alemania y eso ya pues imposible casi. Y, y la mandan a la maestranza y ahí básicamente los mecánicos o los trabajadores la cambian, le quitan el estanque, le ponen, la modifican, le hacen un estanque desmontable, plegable, en fin, la cambian para que sirva para Valparaíso. Entonces la pregunta, de alguna manera, es, bueno, esta gente está creando una tecnología nueva, que es una bomba contra incendios
modelo Valparaíso, de alguna manera, con base en una serie de elementos alemanes importados, y lo están haciendo en la maestranza, pero están haciendo una tecnología nueva que no tiene nada que ver con trenes tampoco, porque esto no es un tren, esto es una bomba a vapor para botar agua. Y de alguna manera lo que me interesa es, bueno, ¿quiénes son entonces estos trabajadores y cómo están inventando estas cosas? Porque uno diría de alguna manera, esto es como un ingeniero casi, o un inventor de una máquina nueva, un maestro, una persona que, qué sé yo, un poco cómo están creando estas cosas nuevas, y porque además si el manual de la máquina viene en alemán, pues ni modo de leerlo, pero con lo que explicas, pues si viniera en español probablemente tampoco ni modo de leerlo. Así que como que me sorprende eso, como esta capacidad creativa, y por otra parte, cómo es que empiezan a trabajar una serie de máquinas. En el caso de los bomberos, pues es lo que yo he visto, que no son trenes y que no son, o sea, esto es ahí mismo en la maestranza Varón, ¿no? Pero no son trenes, y no son parte de ferrocarriles del Estado. Esto es como otra cosa. Hay un espacio para que venga otra gente y entregue sus máquinas y diga, arréglemela, quiero que la hagan de esta manera, necesito esto. Bueno, eso es como lo que a mí me gustaría un poco saber de cómo funciona la maestranza para otras cosas que no son los trenes. Bueno, genéricamente es la misma tecnología. Es decir, la bomba de... Ese es otro mundo, es decir, es un mundo súper barroco, porque no está la locomotora, que generalmente todos se fijan en la locomotora, pero dentro de estos grandes talleres había todo tipo de maquinaria. Estaban las famosas estacionarias, que eran para mover bombas de agua, para forja algunas, para mover incluso los tornos que se movían con correas. Esos eran servicios que daban. De hecho, en 1915, en plena Primera Guerra, ante la falta de repuesto, hay una orden que lanza el gobierno chileno, de que todas las maestranzas del Estado, incluyendo las militares, tenían que dar servicios de reparación en todo el país. Y eso se extiende bastante, porque el sistema ferroviario llega hasta Chañaral. Entonces, incluso es una política económica de brindar reparaciones en 1915. Ahora, lo que te digo que ahí hay varios aprendizajes. Es decir, primero una tecnología genérica, y lo otro que esta gente es súper observa, era decir, hay un nivel de observación y de practicidad cotidiana que ellos dicen, no, hay que moverle esto, sacarle aquello. Es decir, no estaban lidiando con algo que no lo conocieran. Y yo creo que esa es la forma del aprendizaje alternativo, digamos, la escolaridad alternativa. Concentrarse mucho en un aparato hasta llegar a dominarlo, verlo, revisarlo, que era un aprendizaje muy lento, casi artesanal. Y por eso de repente llegaban y sorprendían con este tipo de reparaciones y las sacaban, dijeron. De hecho, cuando viene la guerra de 1879, embarcan a casi todos los mecánicos. Y los mecánicos sirven para todo, sirven para reparar el barco, como también arreglar las cuñas de los barcos. Incluso ahora me tocó gratamente ver un historiador naval, marino, que se dedica al estudio de los torpedos. Y bueno, Chile fue el primer país que usó un torpedo en un combate naval real, dijéramos, no de prueba, que fue el torpedo Whitehead, y que hundieron un barco en la Revolución del 91. Y justamente había problemas que a veces no los podían resolver de mecánica, y los pasaban a los talleres ferroviarios. O después, cuando la marina se electrifica mucho más rápido que los ferrocarriles, hay una serie de intercambios como quien dice, de experiencias técnicas con la electrificación. Entonces, yo creo que ahí no son tecnologías que el tipo que estaban desconocidas, dijéramos, porque eran genéricas, era la forma de producir energía. Y eso también ocurre en otra serie
de acto. Lo que pasa es que no tienen la sanción de la academia. Ellos no tienen diploma. Tienen una carrera interna, digamos. Y es que conocen por un nivel de observación muy grande su material. Te doy un ejemplo. Volviendo al caso petrolero mexicano. En la década de los 70, 80, las grandes refinerías las empiezan a intentar digitalizar, o por lo menos modificar los sistemas que eran mecánicos, prácticamente para hacer el cracking, que se llama, de pasar la molécula a otra y de esa manera refinar el petróleo. Y los tipos todavía tenían los equipos de la década del 50, y entonces tenían toda una pelea con los ingenieros, gente que había estudiado en el MIT y todo eso, de hacerle los paneles y los botones. Y los tipos, ellos decían, yo no necesito eso. Estoy hablando de la década de los 80, país exportador de petróleo. Yo sé cuándo viene el cracking. ¿Y cómo? Siento que tiembla la instalación. Entonces ahí ya pasó de decir, no, ¿para qué? Si ya lo sabemos. El ingeniero tanto sabe cuando ya viene el cracking. Y el cracking era que toda la planta temblaba. Y se producía, como dice la detonación atómica, se producía, ellos sentían el vehículo, sentían toda la infraestructura, toda la instalación la sentían en el puesto de comando de la refinería. Entonces yo diría que son habilidades que acertadamente, como abrió el camino David, no pueden quedar, como quien dice, fuera. De hecho hay un libro que me recomendó David Pretel, que es el de Vincel y Russell, que se llama Sobre el engaño de la innovación, que justamente lo empecé a leer, lo compré de urgencia, y es fascinante porque justamente toda la ideología que hay ahora es prácticamente destructiva, que es del mundo de la computación, del mundo de lo digital, que se puede además operar con muchos errores. El software puede operar con una serie de fallas que se van corrigiendo. Es decir, el Microsoft, ¿cuántos parches le va metiendo a sus programas? Lo mismo ocurría en esa época. Entonces hacen una analogía con eso, de que dicen, no nos estamos preocupando de lo realmente práctico, y lo que está al frente de nosotros, que es un mundo de parches. Es decir, esta misma computadora ya tiene 8 años. Yo la iba a cambiar, pero una forma de optimizarla para las clases es usar esto. Es una cosa antigua que la encontré por ahí. Es otro parche. Entonces no lo veas como parte de algo distinto, es parte de todo ese universo mecánico vaporino, de hecho, que es muy usado también en Valparaíso, que hablaban de los vaporinos. No sé, eso sería mi comentario. Y es bastante evidente cómo el tema de la reparación, la mantención, hace converger un conjunto de elementos. Voy a tratar un poco de separar algunos para seguir con la discusión, porque un tema que nosotros estamos trabajando con instrumentos de precisión astronómica, que si bien los barcos, perdón, los aviones no caen, digamos, como el caso de la Fuerza Aérea, no sirve ningún dato que genere el instrumento astronómico, o sea, no tiene ninguna utilidad el instrumento, por más, digamos, moderno que sea, si no está bien reparado o mantenido, digamos, porque afecta a la calibración. Eso es lo que estamos trabajando en nuestro grupo, pero yo quería solamente mencionar algunos elementos para ver si podemos también discutirlo. Uno es lo que tú hablabas, ¿no es cierto?, un poco siguiendo a la tú, de abrir las cajas negras, y que tiene que ver con el problema del registro, que también David lo pone también, y otros como discusión, que tiene que ver justamente con esta idea de que por mucho tiempo la mantención y la reparación se ha visto como algo no relevante, a pesar de lo relevante que es. Incluso David lo muestra en los presupuestos, digamos, que son mucho mayores para reparar, mantener que otros, digamos, elementos. Entonces, no darle importancia a esto, pareciera que no tuviese importancia también como categoría histórica, y hay una sobredimensión de otros elementos. Pero también eso nos complica el tema del registro historiográfico. Entonces, quería preguntarte por ese lado, digamos, ¿cómo empezar a descubrir este registro historiográfico? Porque nos puede dar luces a otros, digamos, o a otros que también estamos interesados en este tema. Nosotros trabajamos a partir de las controversias, digamos, bien clásicas, a partir de las cuales se hace un juicio, en fin,
y aparece, ¿no es cierto?, el papel del técnico, del reparador, que son principalmente, para el caso de la astronomía en Chile, como tú nombrabas, ¿no es cierto?, inmigrantes que son calificados, que vienen de fábricas como Zeiss, ¿no es cierto?, en Alemania, en el caso que estamos viendo nosotros, o de otros lugares donde ya han tenido una formación. Tú nombrabas, ¿no es cierto?, los accidentes, que un poco parecido al tema de lo que estábamos viendo nosotros con las controversias. Me gustaría que un poco pudiéramos discutir si tú encuentras otros lugares en los cuales uno podría encontrar estos registros. Y lo segundo tiene que ver con lo que tú también has mencionado, con la formación de personal. Esto nos pone en una situación muy interesante de repensar cuál es el proceso formativo que tienen, ¿no es cierto?, las prácticas y también la generación de conocimiento. Por mucho tiempo hemos puesto un énfasis muy grande en los ingenieros, como la gran base, ¿no es cierto?, de las industrias y de la generación de conocimiento técnico también, ¿no? Pero tú estabas hablando de que hay otros elementos que van mucho más allá de la formación de ingenieros, y me gustaría que también pudiera, tal vez si quieres, si puedes ahondar un poco en otra forma de formación, digamos, valga la redundancia, ¿no es cierto?, donde entran elementos precolombinos, digamos, muy claramente, y uno lo puede ver hasta hoy día. Haciendo un paréntesis, cuando dan estos programas de viajes en Chile, van a lugares perdidos que uno no puede llegar porque no hay ni qué sé yo, en la Patagonia, qué sé yo, y muestran como la producción que tienen, y es interesante, utilizan formas de producción muy precolombinas, y estamos hablando de hace un par de años atrás. Entonces, un segundo elemento, como digo yo, aparte del problema del registro, sería el tema de cómo formar el personal técnico. Las escuelas industriales jugaron un papel acá, en esta formación. Digamos, eso me gustaría que tú pudieras tal vez ahondar. ¿Hay más preguntas? Si las podemos reunir, tal vez. Francisca Bueno, para Valenzuela y Nelson. contestarte, ¿Ok? la O comenzamos escuela con la mía, ya. técnica, Gracias. el sistema de escuelas técnicas formal, yo creo que llega más bien con la electricidad y es posterior a 1914. El gran problema que siempre era la escuela de arte de oficios, que llegaba a romper el orden de los talleres, porque predominaban más la experiencia. Entonces, obviamente se formaban también, es lo que yo le llamo, para el caso mexicano, que lo estudié después de la revolución, los pactos de baja productividad. Evidentemente los sindicatos no quieren que se meta nueva, porque son puestos ganados en una estructura salarial en que los salarios son bajos. También estos puestos eran muy codiciados, puestos muy calificados. Claro, en el caso mexicano es un pacto sindical que tiene que ver con la creación del sindicalismo corporativo, que definitivamente, te lo paso de ejemplo, niegan las escuelas técnicas en el año 23 y se queda todo internalizado. Pelean contra José Vasconcelos, que Vasconcelos quiere hacer un plan de escuelas para los ferrocarriles y no quiere. ¿Quién aprovecha esa escuela? Los automóviles. La General Motors, la Ford, cuando se instalan con sus armadoras, utilizan mucho de esos egresados. Ahora, en el caso chileno, yo diría que había fuertes barreras de entrada, que eran las de los sindicatos. Eso es evidente hacia 1904. El gran proveedor es la Escuela de Arte y Oficio. Hay otras que las trayectorias es más difícil de verlas, pero el archivo yo lo que alcancé a investigar en el Archivo Nacional, hay escuelas mineras, sobre todo en el norte, algunas agrícolas, que más bien se incorporan, ya no es tan importante el ferrocarril. Hay otro proceso de mecanización agraria, que se lo está estudiando Claudio Robles, que es bastante temprano y que también tiene los mismos problemas. Y la forma de detectarlo, de repente yo empecé a encontrarlo, bueno, primero porque lo vi. Si veía que hacían carros, desde chico hacían carros donde trabaja mi papá. Mi familia también viene de ahí, del núcleo ferroviario. Y la forma es que yo me iba a los balances, a los gastos de mantenimiento. Y de los gastos de mantenimiento, dependiendo del tipo de... Yo diría también hay unas tradiciones administrativas distintas. Por ejemplo, los viejos informes ferroviarios chilenos se parecen mucho a los informes ferroviarios británicos, porque el jefe
del taller, el jefe de los talleres, el jefe de las locomotoras, era un tipo muy importante por encima del resto de los otros técnicos. Entonces, él brindaba un informe que se metía en el balance. Ahora, en lo que yo he detectado en el caso mexicano es que la tradición es mucho más norteamericana, estadounidense completamente, y el informe realmente es básicamente financiero. Y eso también lo notan varios historiadores, es decir, que la disciplina de negocio es mucho más fuerte en la empresa estadounidense sobre la parte de ingeniería. En cambio, las tradiciones de ingeniería o las tradiciones técnicas eran mucho más fuertes en los ferrocarriles británicos. Y eso se refleja en el tipo o en el formato de los informes, lo cual permite encontrar cosas muy ricas. Y lo otro eran los contratos de importación. Contratos de importación de materiales, a veces vienen para qué se importaba. En base a eso pude detectarlo. Los otros son los periódicos obreros, que afortunadamente hay bastante, y algunos relatos. Hay todo un proceso de domesticación también, del peonaje que va entrando y que después se asciende en esto. Lo cual también es posible encontrar en otros países latinoamericanos. Hay gente que cuidaba cabras en una zona rural, se instalan los talleres y terminan a los 40 años siendo jefes de taller. Ahora, claro, aquí viene el tema más interesante, cómo ocurrió, por qué lo permitía. Yo creo que lo permitían la misma naturaleza de esa tecnología, que habría quizá ahí ya que leer mucho más de la investigación sobre los casos europeos y estadounidenses. Si todos realmente venían de una formación formal, dijéramos. El caso español es, por ejemplo, interesante. Toma mucho el modelo francés, que trae un modelo muy duro de formación de técnicos, pero les toma tiempo hacer la escuela y todo eso, hasta 1890. No es temprano, dijéramos. Es decir, el mundo real parece que operaba con estos niveles de tolerancias bastante altas más que a los accidentes, yo diría que a los desgastes. Digo, es un tema muy de taller, dijéramos, hasta dónde eran tolerantes los desgastes, hasta dónde la gente aceptaba subirse a un vagón que no estaba limpio, dijéramos, o hasta dónde los clientes de la carga aguantaban los vaivenes de la carga. Por ejemplo, ahí tienen un tema. Hasta 1883 en Santiago, los vagones que venían del sur no podían conectarse con los que venían de Santiago y Valparaíso. Por lo tanto, las sandías, todos los productos agrícolas se destrozaban porque los tenían que trasvasar en Alameda a los trenes que iban hacia el norte, o viceversa, bueno, hacia Valparaíso. Entonces viene toda una controversia que es los acoplamientos. Y adoptan el acoplamiento norteamericano, que era automático. Y eso permite tener un mercado continuo de bienes importados y también locales desde el sur al norte, teniendo la misma vía. No tenían el ancho distinto, tenían el mismo ancho de vía. Ahora tú me dirás, bueno, ¿y cómo lo hicieron con la exportación de trigo? A la chilena. Un vagón lo arreglas con un tipo de enganche para un lado y otro para otro. Pegaban los trenes con un vagón acoplamiento, que le llamaban, el madrina. O sea, la madrina y llevaba todo el tren que venía del sur, salía hasta Valparaíso y llegaba a los muelles de Barón en ese momento y se cargaban los buques. Se cargaban los buques por lo demás en sacos. Hasta ahí llegaba la mecanización. Entonces, una de las fuentes yo creo que es difícil, depende de las tradiciones, posible encontrarla. Y otra, bueno, es abrir los ojos. ¿Dónde termina el asunto? Por ejemplo, hay todo un tema con las carretas. No, el mundo de las carretas es un mundo desconocido, pero el que alimentaba todo el sistema logístico. Bueno, en este caso hay una serie de externalidades con el camión. El camión en la Puna, en la zona minera en el norte, llega como parte no solo del movimiento de bienes, sino de la proveeduría de los campamentos.
un vehículo que se usa para abastecer a los campamentos de trabajadores. Entonces, más bien, por eso yo digo ver el modo de tráfico en este caso. ¿Dónde entra esta pieza, este artefacto en una cadena mayor de movimiento? Y ahí se puede ubicar mejor. Ok, sí, me parece... veamos también otra, me parece súper interesante, podríamos seguir en esto, pero demos la oportunidad a otras personas. Tenemos Francisca, Nelson y David, en ese orden. Con preguntas, por favor. Sí, gracias. Francisca Valenzuela. Gracias, Guillermo, por la presentación. Muy interesante investigación. Tengo 3 preguntas. Voy a intentar ser breve. Lo primero que te quería preguntar es si es que hay algún tipo de interacción entre la maestranza y la industria metalúrgica con los carpinteros y la industria maderera. La segunda pregunta tiene que ver en qué medida el ferrocarril trasandino afectó las redes técnicas, por ejemplo, considerando que Argentina tenía ferrocarriles bastante desarrollados. Me pregunto si es que hubo ahí algún tipo de interacción técnica entre los expertos en términos del mantenimiento de una red que era transnacional, pero también quizás influencias que se hayan internalizado en Chile. Y lo último que te quiero preguntar, que es más bien por interés personal, es un poco sobre estas jerarquías de trabajo. He estado investigando los censos del siglo XIX porque mi investigación se trata del desarrollo de infraestructura de telégrafos, y me ha llamado la atención la aparición de varios maquinistas en prácticamente todas las provincias. Mi pregunta es, ¿cuáles son las categorías de trabajo que existen dentro de la maestranza, no en el nivel de elite, no en el nivel de los ingenieros y de los oficiales primeros o segundos, sino de los peones, de los maquinistas? ¿Cuál es bueno, justamente la formación técnica entre unos y otros? Hablabas antes de la formación en la Escuela de Artes de Oficios y quienes aprendían más bien en el trabajo mismo, pero te quería preguntar si podías contar un poco más, básicamente porque he estado rastreando la aparición de los telegrafistas y no me parece tan claro qué es lo que hace que un telegrafista sea un telegrafista en el censo. Porque en las oficinas importantes las jerarquías mayores no se llaman telegrafistas, sino que se llaman jefe de estación o oficial primero, y el telegrafista aparece en las estaciones en las que hay 1 o 2 funcionarios. Entonces me pregunto cómo eso interacciona con cuestiones como la aparición de la categoría de los maquinistas o en las distintas maestranzas. Eso, muchas gracias. Mira, partiendo por el final, el estudio de categorías la puede encontrar en una tesis de maestría de la década de los 80, del 86, de una historiadora costarricense que se llama Ana María Botey. Ella trabajó sobre los trabajadores de las maestranzas y tuvo acceso a las planillas de nómina. Entonces estudió todos los salarios, y los salarios te revelan toda la estructura jerárquica. Era un mundo altamente jerarquizado, dijéramos, hasta a nivel de peón. Te la recomiendo, esa tesis está en la Universidad de Chile. Ella no avanzó más, somos muy amigos, dijéramos. Quizás la publicó algo, pero yo no le he visto mayormente eso. Pero yo, lamentablemente ese archivo, no sé si está destruido o está guardado, porque yo lo investigué en los 80 y saqué un artículo en la revista de historia de la Academia de Humanismo Cristiano. Pues yo le digo academia, porque soy tan antiguo que antes no era universidad, y tomábamos cursos en la dictadura, íbamos a tomar el curso y después salíamos así por atrás para que no nos agarrara la DINA, en que se llama Evadiendo a la Historia de Chile, en que hago una historia de esos archivos. Yo tengo, afortunadamente, aquí arriba, en mi casa tengo un archivo que me quedé de planos, copié todos los planos, pero ahí había fichas de los trabajadores, y ahí, si quieres, puedes encontrar. Yo creo que ese archivo, y ahí deberíamos movernos todos, es un archivo que nos sirve más que para la historia económica, no, sino para este tipo de historia, que es el Archivo de Ferrocarriles del Estado, que al parecer está
guardado y a punto, yo creo, de destruirse en un tiempo más, en la estación de San Bernardo. De hecho, hasta puse la dirección casi. Vino esto de la pandemia, más que la pandemia, lo del estallido social, y hasta ahí llegaron las gestiones, pero creo que deberían retomarla, porque es un archivo que guarda todos estos misterios científicos, tecnológicos, sociales. En la época que a mí me tocó, estaban tirando el papel, lo estaban vendiendo como papel viejo y lo estaban metiendo en ficha. Es decir, microfilmaban y tiraban el papel viejo. Yo me hice de alguno de esos papeles viejos porque me fui a meter a la bodega y me hice amigo de los tipos. Dijeron, quiero tomarse unos vinos los fines de semana, los viernes, y me daban acceso a eso. Yo pude sacar copias, fotocopias, pero no muchas. Pero lo que tú tienes ahí. Bueno, primero el jefe de estación era un tipo que era el jefe, incluso estaba con los bomberos, el comisario, en los pueblos eran como las autoridades. Y el telegrafista siempre estaba subordinado en las estaciones que tenían más de un desvío al jefe de estación. Pero sí era una especialidad, porque los telégrafos en Chile surgen como telégrafos de los ferrocarriles que después se independizan al correo y después se crea su propia empresa, que es la empresa de telégrafos del Estado, sobre la cual se utilizan los telégrafos, otra cosa de persistencia, hasta la década de los 60, cuando los teléfonos usaban casi el 70% de su infraestructura era de los postes de telégrafo, en las líneas de larga distancia. Entonces, esa tesis yo creo que te puede ayudar, porque ahí viene como toda la anatomía interna de los talleres. Ahora, lo del trasandino no lo he estudiado, no he llegado a esos niveles, pero era una línea era una línea angosta. Por lo tanto, no tenía continuidad ni en Chile ni en Argentina. Y tuvo muchos problemas porque esa la estudió ahora un investigador norteamericano, estadounidense sacó un artículo. Y lo que muestra que fue más bien un negocio financiero, lo que hicieron los Clark, porque no sirvió para sacar la producción agrícola de la parte más rica de Argentina hacia el Pacífico. Yo creo que ahí hubo un prejuicio militar. Hay una pelea entre los militares hacia el año 10 con la Marina, que yo le puse en ese artículo del 2008, Acorazados versus trenes, que no querían trenes internacionales porque decía que por ahí se le iban a meter los argentinos. Y entonces eso produce un ferrocarril que además de estar mal hecho, tiene una serie de problemas de ingeniería, es carísimo, es un muy buen negocio financiero, tuvo, parece, esas restricciones de vinculación. Y después la más que aparece en los 40, por donde pasa una locomotora, pasa un tanque, dijeron. Que esa era la gran doctrina militar chilena, dijeron, de usar el mejor bastión era la cordillera. Bueno, no sé. Nelson, y después David. Perfecto, muchísimas gracias y felicitaciones, Guillermo, y agradecimientos también por la presentación. Para mí ha sido muy estimulante, como las veces anteriores que pudimos conversar y también de leerte. Y quiero ser, más que plantear algunas preguntas, es pensar en una conversación del futuro, ¿no? No necesariamente ahora. Tal vez sea más interesante que David pueda, lo siento, para mí es David porque yo lo conocí de nombre en Let's Save y en Ingeniería en la Política de Cataluña, cuando estaba Jaume Valentines de estudiante tuyo ahí en el Imperio. Entonces, decía que tal vez sea más interesante que él pueda plantear sus ideas, porque yo quiero concentrarme en dos elementos. Uno es a propósito de las cuestiones de integración vertical y la circulación de saberes y personas en los ámbitos público y privado, ¿sí? Esto es algo que se ve mucho en la consultoría, ¿no? Y que lo quiero retratar bien específicamente y a propósito de la intervención de Diego y un evento que tú transmitiste en tu presentación, de la construcción del ferrocarril de Antofagasta a Bolivia. Quien está a cargo de la construcción de ese ferrocarril es Joshua Harding,
que para mí es un personaje vital, digamos, porque es quien en 1883 describe la primera industria con energía solar, que va a ser la de las salinas, para la desalación de agua. Joshua Harding en 1877, unos años antes, va a publicar en la Sociedad de Geografía de Londres un mapa sobre el desierto de Atacama, ¿no? Y la de este ferrocarril que él en 1872 estaba comenzando a construir. Y en el Archivo Nacional están los documentos traídos desde lo que hoy es el London Metropolitan Archives, y que en el fondo Salitre almacena esos oficios donde él está en la comunicación diciendo: oigan, el barco que trae los rieles desde Inglaterra ya llegó a Montevideo, va a estar acá en un poco tiempo más, y yo todavía no tengo palas y carretillas suficientes. Tengo que implementar todo esto. ¿Por qué pensaba en integración? Porque él, como un ingeniero consultor, nacido en Nueva Zelanda, formado en Crewe, ¿no? Que no es un lugar cualquiera, digamos, es la maestranza, el taller de ferrocarriles más importante del mundo a mitad del siglo XIX, el de mayor tamaño, va a terminar en el desierto de Atacama desplegando toda esta innovación técnica, pero que además él tiene negocios con su familia o promueve negocios con su familia en Nueva Zelanda para importación de alimentación hacia el desierto de Atacama, y por otra parte la compra de él de terrenos en el sur de Chile con haciendas que nunca llegué a saber si son productivas o no. Aquí es donde yo me pregunto, digamos, hay un señor que sabe mucho, que tiene además despliegues en múltiples áreas y que conoce justamente, ¿no?, de los dos elementos, ¿no?, de la implementación o innovación, si se quiere, y de la mantención de los procesos técnicos, como ingeniero que era. Que además tiene un ojo especial para fijarse de que habían energías renovables o energías distintas de los hidrocarburos para los procesos productivos. Entonces ese es un tema. Y luego, a propósito de el ñeque, ¿no?, la escolaridad alternativa, yo mezclaría aquí la educación popular y la cuestión de la producción de saberes. Una cuestión y un ámbito muy relevante, o que podría ser relevante, eso no lo sé, es el que no están los archivos en papel, pero que sí están los archivos orales. Y aquí me voy a remitir nuevamente a Valparaíso para poner un caso, ¿no?, que es una fundición muy pequeñita, pequeñita de verdad, o sea, un espacio de 1000 metros cuadrados, en el que había justamente un proceso de fundición que en Valparaíso le prestaba servicio a las naves que llegaban con alguna avería, y después de probar en las 4 o 6 fundiciones que había en el resto de la ciudad, llegaban a ese lugar porque en ese lugar sí sabían reparar bronce, ¿sí? Pero esto yo lo aprendí antes de saber de que me iba a dedicar a la historia de la tecnología, ¿sí? Cuando yo tenía el oficio en las ganas, pero todavía no en mi conocimiento. ¿Qué es lo que pasaba en esa fundición que la hacía tan especial? Que cuando estaban en el proceso de fundición le agregaban un trozo de vela, ¿sí? Nadie sabía por qué funcionaba, nadie sabía, pero funcionaba. Cuando se fundía la propela y se enfriaba, la masa quedaba compacta, no quedaba con burbujas, que es lo que le pasaba a todas las otras fundiciones. Esto, sin embargo, no está escrito en ninguna parte. Esa fundición ya no existe y el dueño de ella ya se murió, digamos, pero el hijo de ya más de 70 años vive por ahí en Chiloé. Ahí creo que hay un llamado también para la agenda de cómo abordar estos desafíos de historia. Eso, por ahora. Mira, a mí me ha servido mucho la antropología. Es decir, he tratado de las curiosidades, las preguntas y tratar de documentarlas. Me gustaría pasar a la entrevista y mi hermano es antropólogo, dijeron. Siempre tuve ese interés. Yo creo que la antropología hay que tener un diálogo fuerte con ella y te permite rescatar estas habilidades, dijeron.
volviendo un poco a la biografía, mi familia en lo antiguo producía vino. Y cuando el vino, ahora no era vino así de los Undurraga ni de familia nobiliaria, era vino que se vendía en la estación, dijeron, eran comerciantes en vino. Si este señor le ponía velas, cuando el vino se echaba a perder, le ponían un costillar, porque lo oxigenaba, y eso mejoraba el vino, digamos. Entonces, lo que decía Carlos, es decir, hay una serie de continuidades. Yo creo que la vela, más que echársela quizás, no sé, al bronce en sí, se le echaban al molde, porque el molde es un molde de arena, entonces sabía que ese molde no se pegaba, y eso sí son habilidades, y así puedes encontrar mucho. De hecho, me quedó ahí un pendiente con que aprovecho de responder en parte lo que tú estás diciendo con Francisca. Los talleres, las maestranzas estaban llenas de carpinteros. El uso de la madera y de los vehículos de madera en Chile se extendió hasta la década del 20. Bueno, yo cuando viajé al norte, antes de mi migración, antes que llegara la década oscura, encontré en Coquimbo que había todavía en la década de 1950 se hacían vagones de pasajeros de madera. Lo cual también en el caso chileno había una disposición de madera. Distinto al caso mexicano, en que el aprovechamiento de materiales como acero se extendió mucho más. Yo diría que esos saberes están ahí, pero están... Yo creo que sería el momento de levantar información, tratar de tirarse hacia atrás en esos relatos, porque estaba lleno de gente práctica en los talleres. Y más, por eso me acordé mucho del astillero, porque justamente a veces los barcos llegaban con una serie de problemas que tenían que resolverlos ya. El problema es la propela y todo el sistema era también un lío, porque además son bronce, como decías tú. Los descansos eran de bronce, no había cojinetes modernos, sino que era todo un sistema de desgaste y grasa. Bueno, la grasa de ballena como lubricante se usó hasta 1905, digamos, hasta que aparecieron los rodamientos. Por eso yo ahí sí es un tema abierto. Yo creo que hay que tener un diálogo fuerte me parece que con los antropólogos y también con la arqueología histórica. Es decir, hicieron un trabajo de levantamiento en una maestranza de arqueología años atrás y empezaron a encontrar, bueno, para ellos era algo novedoso, para mí no, pero que eran herramientas. De hecho, estoy tratando de hacer una historia de las herramientas en esto. También perdido, esa es otra historia perdida. Tengo malas noticias. Es decir, los talleres, la gente de los talleres, sean privados o públicos, generalmente cuando ya tenían cierta expertise, tenían su propia caja de herramientas que las llevaban. Yo me acuerdo que en Valparaíso, en los 80 todavía alcancé a ver con un persa que había ahí abajo en el plan, gente que estaba vendiendo sus cajas de herramientas antiguas. Plena crisis produjo una cantidad de patrimonios personales que reflejaban, entonces eran todas las herramientas, incluso había gente que hacía sus propias herramientas. Tenían el permiso de entrar con esas herramientas a los talleres porque eran ya lo que ellos trabajaban. Lo que decía Carlos, había gente que era muy precisa, había herramientas que se quedaban guardadas en los talleres, otras se las llevaban a sus casas, porque eran cosas personales. Lamentablemente el registro de toda esta historia formalista que digo yo ha impedido que se perdieran cosas. Por ejemplo, ahora hay todo un rollo con el patrimonio industrial, pero se preocupan de los edificios que quedan parados, no de lo que los llenó. Todo ese mundo que había de ruido y habilidades, dijéramos. No sé, pensando en el futuro, yo creo que la agenda de investigación puede ser más complicada. Yo avanzaría una historia micro de las herramientas. Yo creo que ahí hay un secreto de cómo los tipos resolvían cosas. Las mañas. Todas esas cosas que cuando uno se entra a la universidad las empieza a despreciar, yo creo que hay que volver a ponerlas en la agenda, digamos.
las mañas, el alambrito, todo eso que uno vio también. Al fin y al cabo somos hijos de la región 4, entonces hemos tenido que resolver cosas a lo largo de la vida. He visto eso yo. Claro, y eso quizá hay toda esa cosa ideológica de preocuparse de lo nuevo. Me parece que la agenda habría que ponerla más oxidada todavía. Habría que oxidar esta agenda. Irse a hacer realmente levantamientos bien hechos. Para eso los antropólogos tienen bastante. Están sacando cosas más interesantes. Sociólogos también argentinos, yo he visto que tienen cosas muy interesantes. Por ejemplo, vi un trabajo sobre la canibalización de los trenes del Metropolitano de Buenos Aires. Cómo los tipos sacan puertas de un vagón y los pegan en otro, digamos. Son cosas que están pasando ahora. Yo diría que por ahí puede haber algunas... lo que yo tengo también, hice una colección, afortunadamente la colección mexicana es pública, porque está en un centro con el cual tengo una muy buena relación, de manuales. Lamentablemente los manuales técnicos empiezan a producirse en los 20, en Chile. Y ahí venían explicadas muchas cosas. Quizás los manuales operativos del siglo XIX también había manuales. Nos podrían revelar un poco este mundo de movimientos que había que hacer, digamos. No sé. Bueno, el secreto va a quedar divulgado una vez que pongamos esta grabación en la red y de lo que tenemos que por hacer. Edítenlo, por favor. Sí, Ya vamos a que editar esa parte para que Microsoft hace parche, bórrenme en algunas cosas. Claro, para que quede entre nosotros. David, o David para nosotros, digamos, acá en Chile. Sí, bueno. Guillermo, discúlpame, no te saludé, es simplemente porque no sabía quién eras. Porque no dice tu apellido acá en la computadora. Y así no que no el mensaje por año. de Carlos. Así que un placer conocerte. No, igualmente. Estuvimos escribiendo hace unos pocos días, justamente. Sí. Pero yo ni idea que ibas a aparecer. Bueno, me pareció un discurso magnífico, súper interesante, en tantos niveles. Te quería hacer una pregunta muy, muy sencilla, y es la siguiente. Los ingenieros, digamos en 1900, por ahí, ¿cómo distinguían entre las maestranzas, los talleres y las fábricas? Quizás no distinguían, ¿no? Interesante pregunta, porque había... Bueno, a ver, lo que yo me acuerdo es que había ingenieros que eran completamente ferroviarios. Que hay un caso del Homer Wood, que llegó a ser director de Ferrocarriles del Estado, que era un belga. Y estaba el otro Domingo Santa María, que era Domingo Víctor Santa María, que era un ingeniero que estaba en Ferrocarriles, pero estuvo en otros sectores. Ellos definitivamente veían que el sector industrial, o lo que llamamos industria, o los historiadores económicos llaman industria, era un sector atrasadísimo. Es decir, que salvo, yo diría que le tenían más respeto a la industria salitrera, a lo que se estaba instalando de industrias quizás extractivas. Es decir, todo lo que era extractivo y mecanizado era realmente de interés. El resto era, y se puede ver en los informes de la Sociedad de Fomento Fabril Chilena, los informes siempre eran lamentables, muy atrasados en la maquinaria, que no hay vocación de invertir. Yo diría que eso no, es decir, me aparece, pero es una buena pregunta, es decir, de cómo veían todo este mundo mecanizado, dijeron, este mundo de hollín, si había hollines más que funcionaban más. Ellos no miraban, yo creo que la mayoría no le tenía mucho respeto a la industria manufacturera, podríamos decir. Y siempre, cada vez que había algún tipo de informe, era bastante desfavorable en lo técnico. Yo diría que por ahí va. Me he alejado del mundo de los ingenieros, de hecho, porque tengo algunos trabajos sobre ingenieros. En el libro me metí un poco, pero me queda la impresión de los análisis que estaban de gente que tenía una visión más panóptica de todas las mecanizaciones, que no veían muy claro el panorama en la industria, o lo que se ha tratado de rescatar de que era una industria. Para mí, es decir,
todavía ahí hay problemas con la nomenclatura, dijeron. Es decir, no todo lo que tiene 40 HP mayores es industria, tiene que estar en los procesos, yo creo. Más allá, no sé, yo nunca vi mucho alabanza a la industria cervecera, que es una industria que sí importó bastante todos sus insumos en paquete, y lo que hizo más bien fue crear una serie de encadenamientos agrícolas, realmente en torno a todas las grandes cerveceras, ya sea en México o en Chile, que es lo que yo he visto y observado, estaban acompañados de grandes extensiones de cebada, pero industrialmente era prácticamente una industria enclave. Que ese es otro término. Yo creo que ahí hay mucho que discutir. Esto no eran tan enclave. Todo esto nos está mostrando un mundo de cosas que tenían que aprenderse. Y sí, no sé si tenga otra duda, porque es una duda. Yo sabía que iba a ser una duda pesada la tuya. Claro, después los ingenieros se fueron a las grandes cosas y olvidaron esto. De hecho, hay una transición, ahora abundando un poco más. Cuando ya entra la electricidad y sobre todo viene el patrón tecnológico de inversión estadounidense, se va abandonando los ferrocarriles como un centro de entrenamiento para los ingenieros. Se vuelcan sobre los caminos, sobre la inversión. De hecho, hay un capitulito que va a sacar en un libro sobre los ingenieros en el Colegio de México, que es de un ingeniero que se llama Raúl Simon, un tipo muy importante que fue incluso el director de la Grace en Chile. Y él muestra esa migración hacia el mundo de los estadounidenses, y los ferrocarriles quedan como un problema. Empieza a verse viejo esto. Son ineficientes, tienen una organización que causa muchos gastos y que no es el polo de... Bueno, en Chile la tecnocracia siempre ha sido manejada por los ingenieros. El pensamiento ingenieril en Chile tiene que ver incluso con el modelo chileno de economía, porque en Chile extrañamente los economistas no se llaman economistas, se llaman ingenieros comerciales. Y eso es porque la dosis de matemáticas que tenían era un poco alta, y entonces el Instituto de Ingenieros y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, en la ley orgánica, en la ley de profesiones, obligó a que se le pusiera que era un ingeniero porque tenía un nivel de matemáticas muy alto. Entonces, la economía política es pobre en el caso chileno, y de ahí yo creo que tiene que ver con todo este mundo abstracto, esta obsesión por lo nuevo, y que bueno, explotó políticamente en octubre del 2019. Justamente explotó a través de un sistema férreo, que es el metro. Se les descarriló el modelo. No sé, Oye, es verdad, que la otra historia, duda. es verdad que la historia se repite. Vamos cerrando entonces, y se repite como comedia, parece terrible, o tragedia. Gloria, para ir cerrando un poco, ¿no? Pues podríamos estar 4 horas y David va a estar hasta las 12, hasta el otro día, digamos, en Inglaterra, probablemente, ¿no? Así que, Gloria, para ir cerrando, ¿sí? Sí, gracias por el espacio, gracias Guillermo por la presentación interesante. Solo me quedo dando vueltas una cosita pequeña que dijiste, que en un momento se había tomado como política estatal que fuesen las maestranzas como concentradas en el tema de la reparación, ¿no? Que era como una idea estatal. Y estaba pensando también en la pregunta esta de la ideología, como que hay también estudios ahora sobre ideológicos sobre de cómo reconsiderar no solo el poder saltarse los problemas de la falta de cosas, sino que también de resolverlo valorando las basuras, o sea, como los descartes, las cosas, los desechos. Y claro, justo ahora, aquí voy a ponerlo ahí en el chat, hay un escrito sobre el tema de los desechos, como en la pregunta sobre cómo seguirlo, además de los roles de las personas, como siguiendo a las personas en sí mismas y sus registros del dinero que recibían y de los sueldos, quizás también mirarlo desde la perspectiva de los desechos materiales también, o la reducción de desechos, o los desechos en los pulmones de la gente, o los oídos de las personas. O sea, es que igual hay cosas que quedan como toxicológicas también, o sea, mirar un poco los registros sanitarios
de gente que era especializada y estaba todo el tiempo forjando y tiene problemas en los oídos, el otro en los pulmones. Nosotros hicimos un trabajo con residuos eléctricos y electrónicos y me pareció interesante ese vínculo sanitario con el trabajo de estas personas en las condiciones sanitarias y los residuos cómo quedan en el cuerpo también. Entonces, como para mirar toda esa cosa, por un lado ideológica de la valorización de los restos, como ya no serían basura, sino que residuos para otro uso, como ideológicamente pensados desde una política, que en este caso en el back channel se escribió alguien sobre Hungría después de la Segunda Guerra Mundial, cómo aprovechar esos residuos, y por otro lado los cuerpos de las personas que trabajan a lo local, cómo se quedan esas cuestiones también marcadas en el cuerpo. Eso como idea más un poco... Sí, bueno, ya que lo van a grabar, matizo mi afirmación. En realidad fue una determinación de la Dirección General de Ferrocarriles del Estado, pero Ferrocarriles del Estado en 1914 es casi el 50% de los bienes nacionales de Chile. Es decir, de por sí era ya le decían que era el Estado dentro del Estado. Entonces lo que mandan una orden interna que es brindar servicios de reparación a lo largo de todo el país, en toda la red. Lo cual me parece fascinante porque realmente fue una política auténticamente de mantenimiento industrial. Algo de eso tengo documentado. Me he metido también en la historia urbana. Ahora, lo que tú señalas es fascinante, porque esa es otra dimensión que quizás la pregunta de Nelson, las enfermedades industriales. Esta gente terminaba sorda, los talleres. Los cortes, las cortes de mano, los accidentes de talleres también eran tremendamente graves. Gente que tenían que indemnizarle, no había un servicio de seguridad social. Algo me dediqué en los 80 a ver un poco la arqueología de basurales que empezaba a estudiarse en el norte. Algo de eso sacaron José Berenguer en ese momento, que trabajaba en el precolombino. Y ahí aparecían, pero estaba más ligada a la historia del consumo. Y los talleres ferroviarios y en general todo el sector metalúrgico, había cremas de chatarra. Es decir, la chatarra se clasificaba de acuerdo a los niveles de acero que había y materiales. Es decir, los patios de ferrocarril sacaban cierta cantidad de dinero en la venta de aceros especiales. Por ejemplo, en el sur era muy apreciado la llanta ferroviaria porque de ahí se hacían hachas y se hacían herramientas de herrería. Pero la principal era el hacha. La mejor hacha la hacían en los talleres ferroviarios o en los proveedores, porque hubo una pregunta sobre esto, si hubo fabricantes independientes, dijeron, Socometal, el astillero Berens, que usaban chatarra. De hecho, había un contrato de chatarra entre Ferrocarriles del Estado y el Ecmetal a partir del año 17, que se usó, yo diría que hasta la década de los 80, cuando la fundición del Ecmetal estaba ahí en Vicuña Maquena, que ahora es la sede de una televisora que hace cosas horrendas. Y resulta que la compensación de ferrocarril era pasarle chatarra y el Ecmetal hacía piezas de acero especiales. Ese es otro mundo a resolver, el mundo de la chatarra. Ahora hay otro mundo de la chatarra, en los automóviles, pero el mundo que estamos hablando del acero, del hierro, sí tenía una especialización. Se separaban los metales y se vendían, generalmente a talleres independientes, pero sí era una fuente de materiales especiales. Lo cual tiene que ver con el desguace, dijeron. Entonces, todo eso se vendía, era una sociedad que aprovechaba casi todo. Como ahora nosotros hacemos artículos ñoqui, con todo lo que tenemos en la cocina, dijéramos, porque no podemos ir al archivo, dijéramos. Usamos todo el pan seco que tenemos en nuestro estante para hacer artículos y libros. Es lo mismo, es que es una cocina, dijéramos. No lo graben, por favor, esto. No sí, fui vamos yo a parar la grabación. Eso lo puso un amigo argentino con los artículos ñoqui, porque lo que hace es con lo que tiene en la cocina. Puede ser una buena Bueno. oportunidad para revisar lo que hemos estado haciendo durante este tiempo.